Senadora Tapia, no se le escucha. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahora sí, puede hablar. Ahora sí. Bueno, coincido, como le decía, que este proyecto que hoy estamos tratando es muy importante, ya que está vinculado a las condiciones de acceso a las eventuales vacunas contra el COVID. Comparto desde lo más profundo el anhelo de toda la humanidad y en particular de todos los argentinos de contar cuanto antes con una vacuna eficaz y por sobre todo segura para prevenir la infección por el nuevo coronavirus. Las vacunas son un instrumento indispensable de la salud pública. Es posible que de no ser por ellas, algunos de nosotros no estaríamos presentes acá hoy. Además, comparto lo relacionado con la importancia de brindar a las autoridades sanitarias algunas herramientas que son novedosas acorde a la situación novedosa que transitamos. Es necesario, como ya se dijo, asegurar las dosis para todos los argentinos que las requieran y para el Estado condiciones aceptables de adquisición. Sin embargo, señora Presidente, el proyecto que viene en urgente tratamiento de la Cámara de Diputados adolece de graves falencias que hacen imposible nuestro acompañamiento tal cual como está. Por esto, con un ánimo propositivo, constructivo, hemos presentado junto a la senadora Elías de Pérez un dictamen de minoría que representa la postura de varios senadores sobre el que quisiera repasar algunos puntos principales y hacer luego algunas consideraciones. El dictamen que se somete a consideración propone modificar los artículos 1, 2, 4 y 8, eliminar los artículos 5 y 9 y agregar un artículo más. Es importante considerar que el texto sancionado, en su artículo 1, hace mención a 4 cuestiones vinculadas a las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida frente al COVID. Estos son la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición. Sin embargo, en esta media sanción, en los 12 artículos siguientes, solo queda en tratamiento la cuestión de la adquisición, dejando de lado artículos temas de tan importancia como la investigación, el desarrollo y la fabricación. Por supuesto que la disponibilidad de una vacuna segura contra esta pandemia que afecta al mundo entero es un paso fundamental, posiblemente el más importante en esta lucha que como humanidad nos hermana. Pero no es la única herramienta, y dado el estado de situación no tenemos que dejar de lado ninguna herramienta. Entonces, los medicamentos, tratamientos y otras tecnologías para el combate de la enfermedad son muy importantes y también deberían ser declarados de interés público para favorecer su investigación, desarrollo, fabricación y adquisición. Por eso es que estamos sugiriendo que se lo incluya en el artículo 1. En los artículos que siguen del texto en revisión, centrado en los eventuales contratos de adquisición, se establece en la práctica una suerte de blindaje sobre los laboratorios, a través de la prórroga de jurisdicción y la renuncia de la inmunidad soberana del artículo 2, la indemnidad patrimonial y las cláusulas de confidencialidad del artículo 4. Yo me pregunto, ¿por qué piden esto las industrias farmacéuticas? ¿Y por qué estamos tan dispuestos a dárselos? El día 21 de octubre, en la reunión de la Comisión de Salud, nos visitó virtualmente el licenciado Mauricio Monsalvo, representando al Ministerio de Salud. En referencia a este punto, él manifestó que no necesariamente los contratos incluyan este tipo de cláusulas, sino que esta facultad les daba un margen de maniobra porque hay distintas vacunas que se podrían adquirir de distintos laboratorios y solo en algunos casos son requeridas tales condiciones. Sin embargo, en ninguna parte del proyecto se establece
que el Ministerio de Salud deba rendir cuentas de por qué adquiere una determinada vacuna entre distintas opciones posibles, o se somete a determinadas condiciones contractuales habiendo otras posibilidades. En definitiva, ¿por qué realiza una adquisición con las cláusulas referidas en este artículo teniendo otras opciones de compra que no incluyen estas cláusulas? Este criterio de rendición de cuentas dentro de un marco tan amplio y excepcional debería estar establecido claramente. Entonces, en la modificación que proponemos, establecemos que en caso de uso de la referida facultad, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud, informará al Honorable Congreso de la Nación por escrito y en sesiones informativas ante cada Cámara las razones de la inclusión de dichas cláusulas en un plazo no mayor de 30 días. Esto es fundamental en lo que hace a la transparencia en el manejo de las cuestiones públicas y el debido control legislativo, que es el rol que nosotros tenemos que ejercer. También en el artículo 2 se hace referencia a una decisión administrativa, la 1721. Esta decisión tiene importantes criterios para la adquisición de las posibles vacunas. Las enumero: seguridad sanitaria, eficiencia y eficacia, responsabilidad de los funcionarios, transparencia en los procedimientos, publicación de las actuaciones, entre otras. Lo que proponemos es que esta decisión administrativa quede escrita en la letra de la ley, porque al tratarse de una norma de menor jerarquía, puede ser modificada o tal vez suprimida. Proponemos también la eliminación de las cláusulas de indemnidad patrimonial que se establecen en la primera parte del artículo 4 para todos los eslabones involucrados desde la investigación a la aplicación de la vacuna. Respecto a la confidencialidad de la que trata la segunda parte del artículo 4, el subsecretario de Gestión Administrativa, el licenciado Monsalvo, hizo especial énfasis en las cuestiones contractuales y de precio de venta a los distintos países. Eso en principio es razonable, porque bueno, desde el punto de vista de los laboratorios, debido a la competencia del mercado de las vacunas. Sin embargo, entra en abierta contradicción con el control del manejo de los fondos públicos. Adicionalmente, y me parece que esto es lo más importante, la redacción del artículo no hace referencia explícita a la cuestión del precio, y tal cual como está redactado se puede interpretar una confidencialidad en sentido amplio, incluyendo también todas las cuestiones técnicas de la vacuna. Es tan importante desterrar esa posibilidad que nada perdemos si se agrega en el texto de la ley ese párrafo, aunque ya tengamos referencia a las leyes de acceso a la información pública y de derechos del paciente. ¿Por qué nos parece insuficiente? Porque las cláusulas de confidencialidad son definidas en sí mismas como acordes, y esto está escrito en la media sanción, acordes al mercado internacional de la vacuna contra la COVID. Y estamos hablando de un mercado que hoy no existe, porque no existe aún ni siquiera en las vacunas, y del que lógicamente desconocemos sus características y sus reglas del juego. Y por otro lado, y aquí apelo por unos instantes a la empatía de todos ustedes para colaborar con mi razonamiento de todos los que defendemos lo nacional y lo popular, porque significa que estas cláusulas son las resultantes de un mercado internacional en el que por su propia naturaleza lo que prima es el lucro y la ganancia, no la salud, no el interés general, no el interés por el otro, y un mercado en el que sus jugadores principales son nada menos que las industrias farmacéuticas multinacionales y transnacionales que ocupan el segundo lugar en poderío económico después de la venta de armas. En unos instantes más vamos a debatir sobre alimentación saludable y etiquetado de alimentos, enfocados desde el cuidado de la salud y el derecho de los consumidores, en particular el derecho a la información.
Este derecho es fundamental para aquellos que voluntariamente deciden consumir ciertos productos. Estos proyectos se analizaron con el más mínimo nivel de detalle. En la redacción de la ley, como indicamos, se debe informar, advertir y etiquetar hasta lo que contiene una barrita de cereal. Pero permitimos una redacción en otra ley que podría dar lugar a una confidencialidad sobre los componentes y posibles efectos adversos de no sabemos qué vacuna, que será de aplicación obligatoria, como ya lo manifestaron autoridades del Ministerio de Salud. Me parece que en nada modifica el espíritu de la ley, sino que al contrario, lo fortalece la aclaración de que la confidencialidad no alcanza los aspectos técnicos y sanitarios de las posibles vacunas. Se propone además suprimir el artículo 5 porque significa una indefinida delegación de facultades al establecer que el Poder Ejecutivo podrá, entre otras cosas, establecer cláusulas acordes al mercado internacional de la vacuna para la prevención de la enfermedad COVID. Yo me pregunto, ¿qué podrían contener esas cláusulas del desconocido mercado que aún no existe, pero que cuando exista será eso, ante todo, mercado? El artículo 8 se refiere al plazo de autorización de la vacuna para que la Administración Nacional ANMAT pueda realizar las actuaciones de su competencia. 30 días es un plazo muy ajustado, más si tenemos en cuenta, como abundaremos más adelante, que algunas de las vacunas son las consideradas de nueva generación, sobre las que hay nula experiencia en nuestro país y muy poca a nivel nacional. Se propone entonces hacer la salvedad de que ese plazo de 30 días será en caso de vacunas que se encuentren preaprobadas o precertificadas en el marco del anexo 1 de la ley 24.766. Caso contrario, si provienen de otros países que no estén incluidos en ese anexo, se aplicará el proceso de inscripción de medicamentos de origen biológico, de vacunas y radiofármacos del ANMAT. El artículo 9, que se propone suprimir, habilita la posibilidad de la compra directa sin seguir todos los procedimientos requeridos para las compras del Estado. Procedimientos que no se limitan a meras cuestiones burocráticas, sino en el indispensable control del uso de los fondos públicos. En el artículo 12 solamente sugerimos una redacción más precisa también de los plazos de alcance de esta ley. Llegados a este punto surge la pregunta que hacía al principio. ¿Por qué solicitan tantas excepciones, licencias y blindajes respecto de estas vacunas? ¿Tendrá algo que ver con el aspecto más relevante de todos, el de la seguridad, de la inocuidad para las personas que las reciban? La inversión de la industria farmacéutica, cuya contribución al progreso de la humanidad y en particular al abordaje de esta pandemia es muy importante y debe ser debidamente reconocido. Ha permitido acelerar muchos procesos vinculados a las distintas fases que implica el desarrollo de estas vacunas. Sin embargo, no todos los procesos son susceptibles de acelerarse por más dinero, conocimiento y esfuerzo que se invierta en ellos. Para poder conocer algunos efectos secundarios o efectos adversos, necesariamente se requiere tiempo, porque el cuerpo humano tiene complejidades que así lo indican. Lo aseguran expertos de todas las latitudes y las más variadas especialidades médicas y científicas. Adicionalmente, en la reunión del 21 de octubre con la doctora Aprea, en la Comisión de Salud, la doctora Aprea del ANMAT, comentó que entre las posibles vacunas estaban las llamadas de nueva generación, como dije antes. Y además, ante una pregunta, contestó lo siguiente, y está en la versión taquigráfica: no existe ninguna experiencia de aplicación en nuestro país y muy poca experiencia en el mundo. De acuerdo a lo consultado con expertos, es importante considerar
que si nunca se aplicaron en nuestro país este tipo de vacunas, no se cuentan aún con los protocolos necesarios para su evaluación y monitoreo, ya que la incorporación de los mismos es un proceso complejo. Esta es otra de las razones por las cuales solicitamos la modificación de los plazos en el artículo 8. Más importante aún es que estamos ante la posibilidad de una excepcionalidad más, esta vez en el aspecto técnico-médico, que se suma a las otras excepcionalidades desde el punto de vista jurídico, como ya mencionamos antes. La prórroga de jurisdicción, la renuncia a la inmunidad soberana, la indemnidad patrimonial, las cláusulas de confidencialidad, los mecanismos de compra directa y plazos ultra acelerados de su aprobación por el organismo técnico. Las vacunas, señora Presidente, son sin duda un bien social de gran valor, tanto para la salud del individuo como para la preservación de la salud de los demás. Por eso acompañé y lo volvería a hacer la Ley de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación. Pero ninguna de las vacunas que forman parte del calendario nacional de vacunas tiene una situación siquiera semejante, desde lo jurídico y desde lo sanitario, hasta la ahora desconocida vacuna del COVID. Ni tampoco los argentinos y argentinas, ni el propio Estado están tan carentes de herramientas jurídicas frente a las otras vacunas como lo estaríamos ante la que hoy nos ocupa. Esta propuesta de dictamen de minoría que se somete a consideración no plantea en su articulado una excepción a la obligatoriedad de la posible vacuna contra la COVID, lo cual, y por afirmaciones desde el Ministerio de Salud de la Nación, sabemos que así será. Sin embargo, y esto es totalmente a título personal, considero oportuno plantear aquí esa cuestión y manifestar la incertidumbre que se genera ante la suma de excepcionalidades que ya vengo manifestando. Tampoco comparto con que este era el único camino posible, que no teníamos otras opciones. Una arista que se podría haber considerado es el otorgamiento de licencias obligatorias para el derecho de explotación de patentes. Esa posibilidad está contemplada en los artículos 45 y 47 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. El artículo 45 dice lo siguiente: el Poder Ejecutivo Nacional podrá, por motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional, disponer la explotación de ciertas patentes mediante el otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente. Su alcance y duración se limitará a los fines de la concesión. También tenemos respaldo a nivel internacional por el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual, los acuerdos sobre los ADPIC, que fueron enmendados por un protocolo en el año 2005 y que fueron aprobados por leyes de este Congreso, la 24.425 y la 26.662. A esto se suma el plexo de la Declaración de Doha de la Asamblea General de la Organización Mundial de Comercio del 2001, relativo también a los acuerdos ADPIC y a la salud pública. Quiero destacar que este planteo se encuentra muy bien desarrollado por un proyecto presentado por diputados de la coalición cívica en el expediente 3699 de este año, en la Honorable Cámara de Diputados. Por último, señora Presidenta, hay algunas coincidencias que me llaman mucho la atención. No quiero hacer un juicio de valor sobre estas, pero considero que deben ser transparentadas. Por un lado, las recientes declaraciones del ministro de Salud, que habla de que la selección de la vacuna va a ser una selección científica y a la vez geopolítica. Además, ¿qué consideraciones geopolíticas, y uso este término porque lo usó el ministro, podríamos hacer acá de la eventualidad de que estos contratos en condiciones serviles se realicen con laboratorios que responden a los intereses de quienes usurpan hace 100 años nuestras Islas Malvinas y quieren parte de nuestro archipiélago? A mí no me dejan tranquilas estas coincidencias, señora Presidente, y mucho más si las vinculamos con estas condiciones contractuales
que plantea el proyecto en cuestión. Por eso, señora Presidente, digo, sí a las vacunas, sí a una vacuna segura contra el COVID, pero no es con este cheque en blanco. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra, senadora Yáñez.